Entonces vamos a estar pensando en este pasaje de Juan, capítulo 3, que quizás es un pasaje que siento que a veces pasamos de largo. Hay una historia increíble al comienzo de este pasaje del capítulo de Juan, el capítulo 3, es el encuentro de Jesús con Nicodemo, y que creo que a veces ese encuentro que tiene Jesús, que es poderosísimo, nubla un poco este pequeño encuentro de Juan el Bautista con sus discípulos y todo lo que hay aquí. Y quiero que pensemos un poquito en esto. Esta semana, nuevamente, la iglesia evangélica se ha hecho muy conocida y ha estado en boca de todos gracias a este culto familiar clandestino, si podemos llamarlo, fuera de la norma, que se realizó en Los Ángeles, y todos los eventos que ocurrieron en torno a esto. He podido escuchar al hermano que salió en todos los videos y de los cuales se han reído tanto, cómo valientemente asumió la responsabilidad y pide perdón y habla de todo lo sucedido. Por supuesto, entendemos también que parte de la gracia de los medios de comunicación es poder usar todas estas noticias mediáticas y tratar de usarlas de manera sensacionalista. Entonces, sin embargo, creo que es un buen momento para preguntarnos ¿cuál es el rol de la iglesia cristiana? ¿Cuál es el rol de la iglesia en este mundo? ¿Qué es lo que deberíamos buscar hacer? ¿Cuál es el rol de nuestra iglesia, San Pedro? ¿Qué es lo que deberíamos buscar hacer? ¿Cuál es tu rol como cristiano? Una de las cosas que este hermano aclaró casi inmediatamente era que él no era pastor, que él era un hermano más. ¿Eso hace alguna diferencia en su comportamiento o en lo que sucedió? ¿Tú te considerarías un líder? ¿Alguien influyente en la sociedad, en tu trabajo, en la vida de nuestra comunidad? ¿Qué dones te ha dado Dios? ¿Y para qué? ¿Cuál es tu rol? Este pasaje que vamos a mirar ahora habla del ministerio de Juan. El ministerio de Juan es un ministerio, de Juan el Bautista, es un ministerio de un llamado al arrepentimiento. Él tenía el ministerio de preparar la llegada del Mesías y tenía un ministerio similar al que tuvo Elías en el Antiguo Testamento, en que llamaba al pueblo a volverse a Dios, a arrepentirse, cambiar de actitud, dejar los ídolos y volverse a Dios. Y este pasaje nos habla y nos cuenta de que por un periodo de tiempo, quizás breve, se superponen el ministerio de Juan el Bautista con el ministerio de Jesús. El ministerio de Juan el Bautista, que ya estaba terminando, con el comienzo del ministerio de Jesús, que estaba empezando a desarrollarse. Y también nos habla este pasaje de disputas, confusión que hay en torno a los discípulos de Juan el Bautista respecto al ministerio de Jesús. Y este pasaje nos habla de cómo responde Juan el Bautista, a esto. Pero antes de mirar este pasaje, te invito a orar. Padre, te damos tantas gracias por tu palabra. Te damos gracias por lo maravilloso que es poder cada domingo reflexionar en tu palabra, buscando como iglesia, como familia, como cuerpo, que tú nos hables. Escuchar tu voz para saber qué esperas de nosotros, para recordar qué hiciste por nosotros, para que podamos buscar tu gloria en todo lo que hacemos. Dirígenos ahora, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, habla poderosamente a nuestra vida. En Jesús, en sus méritos, te lo pedimos.
Amén. Juan responde a estas preocupaciones que hay en los discípulos, en sus discípulos, respecto al ministerio de Jesús. Algo está pasando. Los discípulos de Juan ven que el ministerio de Jesús está empezando a proyectarse, a crecer. Mira lo que dice el verso 25 y 26 del capítulo 3 de Juan. Se entabló entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío en torno a los ritos de purificación. Aquellos fueron a ver a Juan y le dijeron: Rabí, fíjate, el que estaba contigo al otro lado del Jordán y de quien tú diste testimonio, ahora está bautizando y todos acuden a él. Aquel que tú bautizaste, aquel del cual tú nos hablaste, ahora está bautizando y todos acuden a él. No sabemos cuál fue la discusión que tuvieron con este judío respecto al rito de purificación. Sin duda tiene que ver con el ministerio de Juan el Bautista, de bautizar. Y se entera de que Jesús y sus discípulos estaban bautizando. Más adelante se nos cuenta también que en realidad no era Jesús el que bautizaba, sino que los discípulos de Jesús. Pero los discípulos de Juan están preocupados por el ministerio de Juan. Y van a él y le dicen: mira lo que está pasando, todos acuden a él. ¿No estás preocupado? ¿No te das cuenta? Que si esto sigue así, lo más probable es que te quedes sin clientes. Le dicen los discípulos de Juan al Bautista. Pero Juan les declara una verdad que es importantísima, una verdad que no podemos olvidar. Verso 27. Nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda. Nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda. Todo viene del cielo. Todo viene del Padre, dice Juan el Bautista. De alguna manera, él está preguntándole a sus discípulos, provocando en sus discípulos, la pregunta es: ¿por qué hay tanto temor en ustedes? ¿Por qué tienen temor de lo que está pasando? Si todo lo que tenemos es por gracia, ¿cuál es el temor que tienen ustedes? En un sentido, lo que está diciéndole, el ministerio que yo he podido desarrollar ha sido un regalo de Dios, un privilegio, un don de Dios, algo que Dios me permitió hacer. Y también lo que estamos viendo en Jesús, el Mesías, también es obra de Dios. Viene de Él, nace de Él. Todo lo que está sucediendo es la voluntad de Dios. Porque todo viene de Él. Juan en esto apela a la enseñanza que Él le ha dado a sus discípulos. Desde el comienzo Él fue muy honesto respecto a quién era Él y qué venía a hacer. Él entendía cuál es su rol, cuál era su misión respecto a la llegada del Mesías. Solo Él viene a preparar, a facilitar la llegada del Mesías, del anunciado Mesías. Verso 28. Ustedes me son testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de Él. Esto ya se los dije muchas veces antes. Esto no es nuevo para ustedes. Ya se los había dicho. El mismo Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, encontramos esta declaración. Versículo 19 del capítulo 1. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos de Jerusalén enviaron a sacerdotes y levitas a preguntarles: ¿quién eres? No se negó a declararlo, sino que confesó con franqueza: yo no soy el Cristo, el Mesías, el Rey anunciado. Más adelante en el mismo capítulo, en el capítulo 1, versículo 35, al día siguiente Juan estaba de nuevo allí con 2 de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo: aquí tienen al Cordero de Dios.
Cuando los dos discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. El ministerio de Juan era preparar el camino de Jesús. Y él lo sabía. Juan sabía y reconocía cuál era su misión. Sabía por qué Dios lo había dotado de la manera que lo había hecho. Y por eso le responde a sus discípulos. Porque lejos de frustrarse frente a lo que está pasando, lejos de traerle tristeza a su vida, él se está alegrando de lo que está viendo y lo que está escuchando. Se goza del éxito del Mesías, se goza del éxito de Jesús. Verso 29. El que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio que está a su lado lo escucha y se llena de alegría cuando oye la voz del novio. Esa es la alegría que me inunda. El personaje importante en esta historia, dice Juan el Bautista, es el novio. Y usa esta idea del novio y del amigo del novio porque era una tradición entre los judíos. Una tradición en que este amigo era el cercano al novio, era el amigo especial del novio que le ayudaba en todos los preparativos de su boda. Era un rol muy importante ser el amigo del novio, porque tenía que trabajar en todo lo que significaba esta boda para que el novio pudiera recibir a su novia y hacer estas promesas delante de Dios de amor hacia su novia. Todo el trabajo del amigo tenía que ver con la boda y el rol que el novio ocuparía. Y cuando el amigo del novio hacía un buen trabajo, lo que al final se lograba era que el novio brillara, que el novio se destacara. Y Juan define su rol como esto. Él es el amigo del novio. Estamos preparando la boda. Y lo importante aquí es el rol del novio, que está preparándose para recibir a su novia, la iglesia. Él debe brillar. Juan anhelaba conocer noticias de lo que Jesús estaba haciendo y de lo que estaba desarrollando y cómo se desarrollaba su ministerio. Y su gozo estaba, dice, me inunda de gozo esto, el saber del éxito del rol del Mesías, del éxito de Jesús. Para esto, él estaba trabajando. Y es aquí donde Juan hace una de las declaraciones más extraordinarias que encontramos en la Biblia. Que como les decía, a veces pasamos por ella y casi no la notamos. Porque hay historias importantísimas alrededor de este relato. Nicodemo al comienzo del capítulo 3, la mujer samaritana en el capítulo 4, y casi pasamos de largo. Pero Juan el Bautista era un hombre extraordinario, un hombre de Dios increíble. Y hace esta declaración poderosísima, verso 30. A él le toca crecer y a mí menguar. A él le toca crecer y a mí ir disminuyendo, ir achicándome. A él le toca brillar y a mí palidecer. Es difícil para un líder reunir un grupo de personas para que sigan a otro. Nos muestra la grandeza de Juan y de su ministerio. Lo que ocupa el corazón de Juan el Bautista es que Cristo brille, que Él brille. Volvamos a las preguntas del comienzo. ¿Cuál es el rol de la iglesia? ¿Cuál es el rol de San Pedro? ¿Cuál es tu rol como hijo de Dios, como miembro de esta comunidad?
¿Cuál es el ministerio que Dios te ha dado? ¿Cuáles son los dones que Dios te ha dado? ¿Cuál es el propósito de estos dones que Dios te ha dado? En un mundo, en una sociedad tan de, con este mensaje del éxito tan fuerte, donde el éxito se define por el reconocimiento de la gente, por el aplauso de las personas, por los beneficios, los frutos que recibes de tu trabajo, de tu función. Este mensaje golpea fuertemente y nos hace repensar qué es realmente el éxito a los ojos de Dios. ¿Qué es lo que realmente debería traer gozo a nuestra vida? Creo que muchas veces la tristeza y la depresión vienen a nuestra vida porque no estamos viviendo y disfrutando del éxito en la forma en que la sociedad a nuestro alrededor plantea que deberíamos disfrutarlo. Pero Juan nos llama a la atención y nos dice que tenemos que recordar una verdad importantísima, que todo lo que tenemos, todo lo que somos, viene de Dios. Todo. Todo lo que tenemos y todo lo que somos viene de Dios. Todo. Tu trabajo, tu profesión, tu familia, tus recursos, todo. El aire que respiramos, incluso la capacidad de que nuestro corazón siga latiendo y bombeando sangre a nuestro cuerpo. Es gracia de Dios. Y ha sido todo esto otorgado con un propósito. El propósito es su gloria. Que Él brille, que Cristo brille. Como hijos de Dios, como creyentes, nuestro rol, nuestro trabajo, nuestra función es que Cristo brille. Y ahí deberíamos encontrar nuestro gozo. Ahí deberíamos encontrar y descubrir que ahí está la verdadera felicidad, cuando el universo entero gira en torno a Dios. Y encontramos la mayor bendición y propósito para la vida. Todo viene de Él. Somos llamados como creyentes, como iglesia, a reconocer con humildad cuál es nuestra función y nuestro rol en este maravilloso plan de Dios. El ministerio de la iglesia de San Pedro es que Cristo brille. Ese debería ser nuestra mayor esperanza, nuestro propósito, nuestra meta. Y en este propósito deberíamos encontrar nuestro gozo. Es necesario que Él crezca, dice Juan, y que nosotros vayamos disminuyendo. ¿Cómo nos gustaría que pudiéramos salir en las noticias, en la televisión, mostrando a Cristo y alabando a Cristo, reconociendo la grandeza de Cristo? El llamado, creo, es volver a reconocer que todo lo que tenemos viene de Dios y que el éxito en nuestra vida está en usar todo lo que somos y todo lo que tenemos para que Cristo brille. Que Dios nos ayude a pensar y a reflexionar en esto como Iglesia San Pedro, para que este sea nuestro propósito en la vida. Te invito a orar. Padre, te damos tantas gracias por tu palabra. Te damos gracias por lo bueno que eres y cómo a través de ella nos desafías, nos animas, nos corriges. Y especialmente queremos, Señor, pedirte que como iglesia, como tus hijos, como miembros de tu familia, Señor,
podamos entender cuál es nuestro rol y el propósito que tenemos en esta sociedad, en nuestras familias, en nuestra comunidad. Que podamos entender que todo lo que tenemos, todo lo que somos viene de ti y tienes un solo propósito, y es que Cristo se lleve toda la gloria. Porque en la medida en que esto ocurra, realmente encontraremos la felicidad y el sentido y el propósito de nuestra existencia. Ayúdanos, Señor, a luchar con estas voces externas de esta sociedad que no piensa en ti y en tus buenos propósitos, Señor. Ayúdanos a luchar contra esas voces que nos dicen que el éxito, la felicidad está en otras cosas. Ayúdanos a recordar que nosotros debemos disminuir para que Cristo crezca. En Él te lo pedimos. Amén.